del 2022. Gracias, amigos televidentes, por sintonizar Telediario en su emisión estelar. A esta hora somos retransmitidos por Pública FM y por las redes sociales de Ecuador TV. Además, nos pueden visualizar a través de la plataforma eltelegrafo.com.es. Les contaremos aquí las noticias más importantes de la jornada. Revisemos los titulares. Bienvenidos. Ministerio de Salud Pública inicia entrega de medicamentos a hospitales de la Red Pública de Salud, luego de la adquisición de más de 120 ítems por un monto de 60 millones. Múltiples reacciones por decisión de la Comisión de Justicia que determina el plazo de hasta 28 semanas para realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Fernando Villavicencio se entrevistó con el presidente de Colombia a fin de entregarle informe que involucra a empresarios colombianos con Alex Saab en negocios irregulares. En deportes, el piloto de rally Sebastián Guayasamín se consolida en el puesto número 9 del Rally París-Dakar en su edición 2022. Y en lo internacional, un paciente norteamericano de 58 años se convierte en el primer ser humano en recibir un corazón de un cerdo. Se trata de una operación de 8 horas y fue un experimento de los cirujanos cardiólogos que lo han calificado como una proeza. Iniciamos contándoles que el gobierno prevé entregar a mediados de este año 1.000 becas para los trabajadores de la salud. Con esto se podría especializar profesionales en diversas ramas como medicina familiar, intensivistas, entre otros, y cubrir el déficit de médicos en provincias. El Ministerio de Salud y la Vicepresidencia estarán a cargo del programa de becas que el Gobierno Nacional prevé reactivar a mediados de este año. Está orientado para los trabajadores de la salud. Según Rodrigo Díaz, director de Normalización de Talento Humano, se abrirán 1.000 cupos. La idea es lanzar este Plan Nacional de Formación que está pensado a unos 8 años o 10 años, iniciar en este 2022 con 1.000 procesos de formación. ¿Pero cómo se distribuirán estas 1.000 becas? 300 están previstas que se adjudiquen para médicos familiares, 350 más para especialidades clínico-quirúrgicas, 200 en enfermería y 150 para técnicos de atención primaria. A ello se suma el área de odontología. El programa contempla varias modalidades de financiamiento, explicó Díaz. La una es mediante a trabajadores nuestros darles licencia con sueldo, para que ellos logren acceder a un posgrado y pues, se paguen su posgrado. La otra es mediante la construcción de unidades asistenciales docentes o la certificación de unidades, es decir, nuestros hospitales se transforman en unidades asistenciales docentes y tienen presupuesto para residentes en formación. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, dice que este anuncio causa gran expectativa porque debido a la pandemia, muchos trabajadores de la salud han dejado de lado su especialización. Y que de acuerdo a los médicos, bajo un control estricto, se pueda identificar a los mejores jóvenes profesionales de la salud para que puedan ocupar estas becas. Entonces es positivo. Para el programa, el Ministerio trabaja con las universidades del país, pues las becas que se otorguen serán para especializarse en base a la oferta académica nacional. Y en el Ecuador, el personal de primera línea ya puede inocularse con la dosis de refuerzo, siempre y cuando se cumplan 5 meses desde su última inyección. En la siguiente nota le contamos más. Según cifras del Ministerio de Salud, en la primera semana de enero se observó un incremento del 43% de contagios comparados con el año pasado. La mayoría corresponde al grupo de edad de entre 20 y 49 años, seguido de la población de 50 a 59. También se registran contagios en niños de entre los 0 a 11 meses y hasta los 14 años de edad. Así lo explicó la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, en donde también detalló que actualmente el 80% de los fallecidos corresponde a personas no vacunadas o que tienen una sola dosis. Y como siempre, y se ha mantenido desde el inicio de la pandemia, el estrato de edad que más fallece son los adultos mayores. Algunos centros de salud son lugares en donde la ciudadanía puede acercarse para reforzar su esquema de vacunación con una tercera dosis. En Ecuador, desde octubre del 2021 se aplica la dosis de refuerzo al personal sanitario y a adultos mayores, pero también han sido incluidas aquellas personas que tienen condiciones de inmunosupresión. Ya a inicios de enero se sumaron los mayores de 50 años, quienes pueden acceder a la dosis de refuerzo tras 5 meses de la segunda inyección. Y para quienes
quienes enfrentan la pandemia desde primera línea, hay el mismo requisito. Es decir, para bomberos, Fuerzas Armadas, GAT provincial, municipal, cantonal, docentes, Policía Nacional, entre otros. Para conocer los puntos destinados para el efecto, usted puede acceder a la página salud.gov.es. La autoridad sanitaria insistió que esta y la próxima semana se registrará el mayor pico de contagios de COVID-19 debido a las festividades del 31 de diciembre y el 1 de enero. Sin embargo, anunciaron las autoridades que se tiene un plan de contingencia para trabajar con toda la red integral de salud y disponer de camas listas para pacientes en hospitalización. Andrea Orbe, Ecuador TV. Muchos trabajadores han tenido que entrar en periodos de aislamiento y reposo al contagiarse de COVID. En la siguiente nota le explicamos qué documentos debe entregar en su lugar de trabajo y cómo validar el certificado médico. En estas últimas semanas, con el incremento de casos, muchos trabajadores han tenido que ausentarse de sus labores. Daniel Escobar, analista de seguridad ocupacional y talento humano, explica que los trabajadores contagiados, para justificar su periodo de aislamiento, deben presentar a sus empleadores la prueba con resultado positivo y en el caso de no tener síntomas, este podrá realizar teletrabajo por un periodo de 10 días. Tendrá que validarlo en el IES en el caso que se haya atendido particularmente, si el certificado es mayor a 4 días. En el caso de haber sido atendidos en el IES, el certificado médico no debe ser validado. Denis Peralta, director nacional del Servicio de Atención Ciudadana del IES, explica cómo pueden los ciudadanos contagiados validar sus certificados médicos en línea sin la necesidad de acercarse a un centro de salud. Este es en el caso del reposo de 1 a 3 días. Para los certificados que son de 4 o más días de reposo, el IES adicional le da 8 días para que pueda hacer su validación, luego de que termine su reposo. En los casos en los que el reposo sea de 4 o más días, Peralta dice que pueden hacerlo a través de un familiar. Sin embargo, no es necesario que la persona valide su certificado de manera inmediata. Terminado el reposo, tiene hasta 8 días para validar su certificado. Peralta aclara que los empleadores tienen la responsabilidad de comprender y aceptar los certificados validados posteriormente a la recuperación del empleado. Para aquellas personas que requieran validar sus certificados de centros médicos privados de hasta 3 días de reposo, pueden ingresar a la página www.ies.gov.es y automáticamente se desplegará una opción para ir a la página de validación de manera directa. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y el Ministerio de Salud entregó medicina en 9 zonas del Ecuador. Con ello se espera abastecer a un mayor número de hospitales de la red pública y beneficiar a los pacientes que demandan los fármacos, entre esos los oncológicos. 9 zonas del Ecuador recibieron medicamentos adquiridos por el Ministerio de Salud Pública a través de un régimen especial. Arribaron más de 5,1 millones de unidades de medicamentos para diferentes localidades. Entre los fármacos están los del denominado Grupo L, como los oncológicos. Están siendo testigos hoy de la segunda entrega a nivel nacional de los cargamentos de medicamentos de esta compra centralizada por régimen especial, donde estamos recibiendo más de 5 millones de unidades. En la zona 1, correspondiente a Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas, llegaron cerca de 586,000 unidades que serán distribuidas en 4 hospitales generales. La Coordinación Zonal 2 recibió la segunda entrega de medicamentos, los cuales serán distribuidos en 6 hospitales y 125 establecimientos de salud del primer nivel de atención en Napo, Orellana y Pichincha Rural. La Coordinación Zonal 4, por su parte, correspondiente a Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, recibió variedad de fármacos, entre ellos antibióticos, analgésicos, antiparasitarios, entre otros. Así, la distribución continuó por 6 zonas más. Según un comunicado del Ministerio del Ramo, las casas de salud de la zona 9 tienen un abastecimiento del 80%. Por ejemplo, el Hospital Eugenio Espejo de Quito receptó la segunda entrega. Ahí se recibió en total 1.993 unidades de medicamentos, los mismos que serán distribuidos tanto a pacientes de consulta externa como de hospitalización. Andrea Orbe, Ecuador TV.
Cambiamos de tema y ahora les contamos que el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió este 11 de enero con delegados de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea del Ecuador para recibir el informe sobre la investigación del caso de Alex Saab y el sistema Sucre. Una comitiva de asambleístas encabezados por Fernando Villavicencio entregó al presidente de Colombia, Iván Duque, el informe sobre el caso del colombo venezolano Alex Saab y su incidencia en el Ecuador. La entrega del documento de 125 páginas se dio este martes 11 de enero en el Palacio de Nariño. Información, agradecerla y mañana, cuando sea esta información entregada formalmente a la Fiscalía General de la Nación de Colombia, esperamos el pronunciamiento que sobre los protocolos y los pasos a seguir adelante el ente investigador de nuestro país. En la reunión, Villavicencio explicó que el caso Saab, considerado como testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y quien enfrenta cargos por lavado de activos en Estados Unidos, pondría en evidencia operaciones delictivas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre, que fue un sistema de pagos para exportaciones entre Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y creado en 2009. La firma de un convenio binacional el año 2011 entre el presidente, o que contó como testigos con el expresidente Hugo Chávez y el expresidente Juan Manuel Santos, fue un punto de quiebre para facilitar que una empresa de papel creada 5 días antes aquí en Bogotá, me refiero a Fondo Global de Construcción de Alex Saab y Álvaro Pulido, opere desde Ecuador. El presidente de Colombia mencionó que su país ya ha contribuido con las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos en relación a Saab y que espera que el informe también sea investigado por la Fiscalía colombiana. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ofrece entregar hasta el 21 de enero el informe para segundo debate sobre el aborto en casos de violación. Por el momento se aprobó como plazo máximo para interrumpir el embarazo 28 semanas en caso de personas mayores de 18 años y sin plazo para menores de edad. Son varias las decisiones que se han tomado para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Una de las más polémicas es en cuanto al tiempo para practicarse un aborto. Sea de 28 semanas para mujeres mayores de 18 años y para niñas y adolescentes que no exista temporalidad. De acuerdo a los asambleístas, esta decisión toma en cuenta por las circunstancias en las que generalmente se produce una violación. Que la mayoría de las niñas y mujeres violentadas son de zonas rurales y muy apartadas a las urbes, en donde lamentablemente no hay ayuda médica. De igual forma, se ha determinado que los procesos médicos para la interrupción de un embarazo sean múltiples. Puede ser quirúrgico, farmacológico y a través de medicina ancestral. Por otra parte, la Comisión de Justicia acordó cambiar el nombre del proyecto, eliminando la palabra derecho del título de la propuesta. Han dicho de que el aborto no es un derecho. A pesar de ello, sabemos que sí lo es, ya que es bajo una causal delictiva que es la violación. El debate en la Comisión de Justicia se retomará este miércoles y se espera aprobar todos sus artículos hasta el 21 de enero. Nosotros esperamos que el próximo viernes poder ya someter a votación el informe. El informe que entregue la Comisión de Justicia debe ser debatido y aprobado en el Pleno de la legislatura. Es momento de nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que al volver le tenemos más información. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Continuamos con más. La Corte Constitucional deberá emitir un pronunciamiento este miércoles 12 de enero sobre una posible consulta popular de la actividad minera en la mancomunidad del Chocó Andino, en el noroccidente de Quito.
Se tiene previsto que este miércoles 12 de enero la Corte Constitucional tenga una respuesta sobre si es o no viable la pregunta que proponen colectivos ciudadanos respecto de actividad minera en la mancomunidad del Chocó Andino, es decir, en 6 parroquias rurales de Quito, y con ello, de ser favorable, dar paso a que se inicie un proceso de consulta popular. En Cuenca, la ciudadanía ya se pronunció. En Quito también las y los ciudadanos tienen el derecho de participación en ese sentido a través de este mecanismo de democracia directa, ¿no? El pasado 3 de enero, la Corte Constitucional abocó conocimiento del trámite. Esto significa que hasta el 23 de este mes, los magistrados deben pronunciarse sobre las preguntas propuestas. La Constitución, en el artículo 95, ya reconoce que la ciudadanía puede pronunciarse al respecto o participar en la vida pública de todas las decisiones que tome el Estado. Y en ese sentido, la consulta popular es la vía más adecuada para poder tomar estas decisiones en el espacio. El Chocó Andino se encuentra entre los 600 sitios declarados como reservas de biosfera en el mundo y es uno de los 40 hotspots biológicos del planeta por su alta biodiversidad. Reúne 9.000 especies. Y que han sido declaradas también por el municipio de Quito un área de importancia ecológica y de conservación patrimonial, biológica. Están exigiendo que en sus territorios no exista minería metálica. Y al ser parte del Distrito Metropolitano de Quito, lo que estamos diciendo es que le corresponde a las y los ciudadanos del distrito en general pronunciarse al respecto de la prohibición de minería metálica. Según explica la jurista, una vez que se apruebe la pregunta, se podría iniciar a recoger las firmas con un formulario que entregue el CNE y en un plazo máximo de 6 meses, tener una fecha para ir a consulta popular. Andrea Orbe, Ecuador TV. Cambiamos de tema y ahora les contamos que Ecuador es el primer productor mundial de camarón al 31 de diciembre del 2021, según la revista especializada a nivel mundial Aquaculture Magazine, cuyas cifras, que son corroboradas por el Banco Central, en $5.000 millones en exportación. Aunque el presidente del gremio pide al gobierno trabajar más en competitividad al sector, que gasta 80 millones solo en seguridad física. $5.000 millones en ventas en el 2021 da la cifra del sector camaronero en los mejores ratings a nivel internacional de acuerdo a las revistas especializadas de alimentos y bebidas. Así, el camarón ecuatoriano se ha convertido en el primer rubro de exportaciones no petroleras, según el gerente general del Banco Central, Guillermo Avillán, que nos recuerda las cifras. La acuicultura y pesca de camarón se consolida como la principal industria exportadora no petrolera del país al reportar un crecimiento de 19%. Es una recuperación muy importante después de 2 décadas de trabajo arduo que se ha tenido en estos sectores. También que se comienzan a utilizar dentro de la industria camaronera son muy positivas porque ya se camina hacia la electrificación. Para el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Campuzano, nos dice que casa adentro se debe aún mejorar la competitividad, pues los costos son inmensos y pone solo un ejemplo. La inseguridad nos resta competitividad porque son decenas de millones de dólares que dedicamos de costo de producción a autoprotegernos porque las autoridades no cuentan con recursos para hacer frente a la delincuencia. Hace más de 3 años y medio que se firme un contrato con la Corporación Andina de Fomento para recibir financiamiento que permita la construcción de infraestructura pública que dote de energía eléctrica a las camaroneras y a otras zonas rurales asentadas cerca de dichas camaroneras. Más allá de la polémica y la falta de gestión de ciertos funcionarios o ministerios, cree que la política comercial del gobierno Lasso es la correcta, ahora con China y en los próximos días con México, para ingresar a la Alianza del Pacífico, con quien además tenemos no un competidor, sino un complemento, dice. El 95% del crecimiento, salvo el año 2021, se lo debemos a que se abrió el mercado chino a las importaciones de camarón y Ecuador hoy es el principal proveedor de este crustáceo de ese mercado. El último año, me refiero al 2021, el esfuerzo del sector privado le ha permitido crecer de manera impresionante en los Estados Unidos. El camarón ecuatoriano será el primer producto de la oferta no petrolera del Ecuador en vender más de $1.000 millones a nuestro principal mercado en el norte del continente. Me refiero a los Estados Unidos. Son los números azules de la reactivación económica en el Ecuador. Byron Galarza, Ecuador TV.
Este 1 de enero entró en vigencia el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE. Los contribuyentes que se hayan inscrito a partir del 1 de enero y que cumplan con las características deberán regirse al régimen. En la siguiente nota le contamos más sobre este tema. El Servicio de Rentas Internas publicó el catastro de contribuyentes que forman parte del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE, que entró en vigencia este 1 de enero con la entrada de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenible Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Para toda persona natural o jurídica que hasta el 31 de diciembre del periodo 2021, el periodo pasado, hayan generado ingresos brutos, en este caso, Manuela, ventas menos notas de crédito, no superiores a $300.000. Claudia Garzón, consultora de pequeños negocios, explica que quienes pertenecían a los anteriores regímenes a partir del 1 de enero pasaron automáticamente al RIMPE. Que existen actividades económicas que están excluidas en este régimen RIMPE, están excluidas del pago. Por ejemplo, digamos en tu caso, si netamente tú tienes tu título registrado en el RUC como actividad profesional de relaciones públicas, tú no pagas este RIMPE. Por otra parte, quienes deben pagar el nuevo impuesto tienen una tabla dependiendo de los ingresos netos, que van desde los $0 hasta los $300.000, con una tasa del 1% hasta el 2%. 75 según nuestros ingresos. Entonces es un aliciente para aquellos que no venden entre $250.000 y $300.000 al año. Para las personas que tienen su RUC y deben cancelar este rubro, la fecha de pago es marzo del 2023 y su pago es anual. En mi microempresa del año pasado, tú pagabas cada 6 meses. Ahora no, tú pagas en marzo. De aquí nos preocupamos en marzo de 2023 por este impuesto. Por otra parte, la consultora aconseja que quienes planean sacar un RUC deben tener un domicilio válido, definir cuál es la actividad económica enfocándola al nuevo tributo, si será esta como profesional o para comercialización, y recomienda que se incluya en los productos o servicios este nuevo tributo. Manuela Bedón, Ecuador TV. Ahora hablamos de seguridad. Solo en 10 días de enero la provincia de Manabí reporta 9 muertes violentas y aunque el gobernador dice que la cifra demuestra una disminución en el mismo periodo del 2021, la sensación de inseguridad sigue latente. Juan Francisco Núñez anunció que el radar de Montecristi podría funcionar en las próximas semanas, según le habría confirmado la Fuerza Aérea. El último hecho violento se dio en Manta el pasado 7 de enero cuando 2 hombres fueron acribillados al estilo sicariato a las afueras de un taller automotriz mientras bebían en la vereda. Pero a pesar de ser la 4ª provincia más violenta del país, el gobernador de la misma, Juan Francisco Núñez, dice que los índices aún son bajos en comparación al mismo periodo del 2021. Lo que nosotros podemos ver en comparación al promedio de 2019 y 2020, y eso se lo hace porque el 2020 tuvo la particularidad del confinamiento, es que, primero, de la Policía Nacional, del Comando de Mando Integral, que manejan los 7 delitos comunes, hubo una reducción del 23% en promedio, así como también en lo que son crímenes violentos. Sobre el radar de la FAE ubicado en Montecristi, que fue averiado por una explosión hace 2 meses, aseguró que se sigue en su reparación y que en las próximas semanas entraría en funcionamiento. El plan de contingencia que estableció la Fuerza Aérea Ecuatoriana permite realizar una cobertura que no desproteja esta zona de Manabí. Ahora, el radar de Montecristi no va a ser suficiente y es por eso que en estos próximos, se estima que en este trimestre va a ser colocado en San Isidro otro radar que permita ampliar esta cobertura y de esa manera tener un control de estos vuelos de baja altura y obviamente así poderle hacerle frente al crimen organizado. Aunque también confirmó que en el sector de San Isidro al norte de Manabí, entre Bahía y Jama, se instalará un nuevo radar en los siguientes días como parte del sistema de vigilancia aérea. En el 2021, Manabí reportó 197 muertes violentas y el 45% de la droga incautada se dio en esa provincia. Byron Galarza, Ecuador TV. Desde hace 2 meses, la policía reporta un nuevo modus operandi de los llamados estafadores cibernéticos. Se hacen pasar por miembros de bandas delictivas e intimidan a los ciudadanos con información personal. La policía recuerda qué se debe hacer en estos casos. Manuela Bedón nos tiene un informe.
voy a coger con mis hombres. Este es uno de los varios mensajes que reciben las víctimas a nombre de bandas delictivas con el propósito de ser amedrentados y forzarlos a entregar dinero para presuntamente evitar ser agredidos. Nos contactamos con una de las víctimas, a la cual llamaremos Esperanza, quien nos cuenta que recibió una llamada de un número extraño a su WhatsApp y al contestar le dieron sus nombres y que la tenían vigilada. Pero al pasar el tiempo, al otro día la verdad es que estaba totalmente nerviosa, no podía ni dormir. Como ella, en redes sociales muchas personas han denunciado recibir este tipo de llamadas o mensajes diciendo que tienen información delicada y que deben tener cuidado. Esperanza decidió acudir a la fiscalía a poner la denuncia. A partir del día viernes tengo que irme otra vez a la Fiscalía 3 para que una fiscal asigne a un agente de investigador. Consultamos con la Policía Nacional y el coronel Gonzalo García, jefe de la unidad de ciberdelitos, explica que este es un nuevo modus operandi de los delincuentes, en los que a través del proceso de ingeniería social estudian a las víctimas en redes sociales para obtener información valiosa y lograr así manipularlos. Información de nuestra profesión, a qué nos dedicamos, dónde trabajamos, inclusive nosotros posteamos información. ¿Qué es lo que vamos a hacer un fin de semana? En el año 2021 recibieron 2.801 delegaciones, de las cuales 212 fueron de casos similares al de Esperanza. Con el fin de que Fiscalía y Policía Nacional conozcamos de estos hechos delictivos y llegar a una investigación, determinar a los causantes de este ilícito y pues poner a órdenes de la autoridad competente. García cuenta que la unidad de ciberdelitos se encarga de investigar la procedencia de estas llamadas y determinar si efectivamente se trata de las bandas delictivas u otros sujetos utilizando el nombre para intimidar a las víctimas, que en su gran mayoría son estafadores. Manuela Bedón, Ecuador TV. Es momento de hablar de nuestra salud. Esta noche el doctor Carlos Nieto nos tiene más información sobre la menopausia en Doctor 7. Hola a todos y bienvenidos a su segmento médico Doctor 7, donde ponemos a su alcance información muy importante para que ustedes en casa conozcan lo más importante de nuestras enfermedades. Y esta semana estamos conociendo más sobre la menopausia y hoy hablaremos de sus factores de riesgo y su sintomatología. Les saluda su médico internista, el doctor Carlos Nieto. Acompáñenme en el desarrollo de este segmento. Y recordando algo de lo que habíamos hablado el segmento de ayer, el climaterio es ese periodo de transición en la vida de la mujer entre la etapa reproductiva a la no reproductiva y que empieza aproximadamente 5 años antes de la menopausia y su duración puede estar entre 10 a 15 años en promedio. Por lo que la menopausia se conoce como aquella edad en la que se presenta la última menstruación espontánea y se requiere de que pasen por lo menos 12 meses consecutivos para considerarse definitiva. En nuestro medio, esto sucede entre los 48 y 51 años de edad. Por lo cual tomamos en cuenta algunos factores de riesgo para su inicio y gravedad, como podrían ser la presentación de una menopausia precoz, que puede ser natural o quirúrgica, por ejemplo, cuando se descubren tumores de los ovarios o también en algún accidente de tránsito y que tienen que ser extirpados. Consumo de alcohol de manera frecuente, también efectos como el tabaquismo, periodos de amenorrea, que se llama a las menstruaciones ocasionales o falta de ellas, algunos medicamentos como el uso prolongado de corticoides, que generalmente se utilizan en enfermedades inflamatorias. También los procesos crónicos como enfermedad de la tiroides, artritis reumatoidea o problemas que van a bloquear la absorción intestinal del calcio. También puede haber dieta pobre en calcio por periodos prolongados, especialmente cuando esto pasa en la adolescencia o en la juventud. También otro de los factores importantes es la vida sedentaria. Por todo esto, hablamos de una menopausia normal cuando no existen síntomas o estos son leves. Pero si la sintomatología que presenta es muy importante, que obliga a visitar al médico, puede ser moderada o grave. Y estaríamos frente a una menopausia patológica o no normal, lo que debemos corregir, ya que los síntomas vasomotores, como los calorones o los sofocos, y también los síntomas genitourinarios, como las molestias al orinar o la resequedad vaginal, pueden durar meses o inclusive años. Algunas manifestaciones clínicas o síntomas que deberíamos tomar en cuenta en los meses o años anteriores a la menopausia, también llamada la perimenopausia o climaterio, es posible experimentarlos algunos o varios de estos síntomas, por ejemplo, periodos menstruales que sean irregulares, una resequedad importante vaginal,
Presentación de sofocos o calorones. También pueden presentar escalofríos frecuentes con sudoraciones en la noche. También asociarse con problemas del sueño, cambios bruscos del estado de ánimo, con aumento de peso y sensación de un metabolismo mucho más lento. El cabello se puede volver más fino, la piel un poquito más seca. Los signos y los síntomas, incluidos los cambios en la menstruación, pueden variar entre mujeres. Lo más probable es que se experimente algunas irregularidades en los periodos menstruales antes de que estos se corten. Inclusive puede llegar a no menstruar algún mes durante la perimenopausia, que es muy frecuente e inclusive esperable. De hecho, los periodos menstruales suelen saltarse un mes o regresar, o saltarse varios meses y luego comenzar ciclos como que fueran nuevamente regulares durante unos meses. Hay que saber también que los periodos suelen tener ciclos más breves, por lo tanto son mucho más seguidos. Y pese a los periodos menstruales irregulares, el embarazo todavía sigue siendo posible. Si tuviste falta de un periodo menstrual y no estás segura de haber comenzado la transición de la menopausia, considera hacer una prueba de embarazo. Y entonces, ¿cuándo debes consultar a tu médico? En realidad, deberías visitar al menos una vez al año a tu médico para un cuidado preventivo de tu salud y para que él se ocupe, obviamente, de cualquier inquietud que tú puedas tener. Probablemente deberás seguir acudiendo a estas citas durante y después de la menopausia. El cuidado preventivo de la salud a medida que envejeces consiste en realizar exámenes de detección recomendados, como por ejemplo algunas colonoscopías o mamografías y determinación de los valores de triglicéridos, por ejemplo. Tu médico también podría recomendarte otros exámenes o también pruebas, como por ejemplo exámenes de la tiroides, si tus antecedentes familiares lo justifican también, exámenes pélvicos o de las mamas. Si tienes algún tipo de sangrado vaginal después de la menopausia, no dejes de consultar a tu médico de confianza. La severidad de los síntomas varía mucho a través del mundo, la raza y el origen étnico. Es por esto que les invitamos el día de mañana a que nos acompañen para conocer sobre el diagnóstico y entender cómo poder clasificar la severidad de la menopausia. Y nuevamente, gracias por compartir con nosotros este segmento. Soy el doctor Carlos Nieto y les invito a seguirnos en este segmento en el que buscamos que ustedes conozcan los problemas de salud mucho más frecuentes. Y porque nosotros siempre estamos manteniéndonos atentos a tu salud. Es momento de nuestra entrevista. Esta noche nos acompañará el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, quien ya se encuentra con Byron Galarza. Buenas noches, Byron. Hola, Andrea. Efectivamente, con nosotros el legislador Alejandro Jaramillo es presidente de la Comisión de Justicia, y es que ayer se ha trabajado velozmente para retomar el segundo definitivo debate, o el informe para el segundo definitivo debate del proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Asambleísta, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, asambleísta, la propuesta de la comisión, que tuvo 6 votos y 4 abstenciones, reza básicamente que el plazo máximo para la interrupción del embarazo deberá ser hasta de 28 semanas, y en el caso de menores de edad y personas mujeres con discapacidad no se fija el plazo, pero muchos pro vida y algunos abogados constitucionalistas han dicho que 28 meses ya es un feto, ¿sí? un ser humano, vamos, hay que decirlo como es. Y que esto sí sería contradecir lo que la Corte Constitucional mismo establece del derecho a la vida. No sé cuál fue el criterio técnico, si hubo aportes de médicos, no lo sé, para efectivamente determinar que hasta 28 semanas era, digamos, el plazo. Bueno, los legisladores revisamos el contenido, y en el caso del plazo para este procedimiento, que puede ser quirúrgico, farmacológico o a través de medicina legal, sea de 28 semanas para mujeres mayores de 18 años, y para niñas y adolescentes no existe temporalidad. Mire, el argumento, y nosotros habíamos invitado a varios especialistas, a varios especialistas tanto nacionales como internacionales, para que den sus criterios, y que han señalado la vialidad de estos casos. Hay niñas, sobre todo en la ruralidad o en los sectores periféricos, en la misma Amazonía,
que no saben que están embarazadas, o peor aún, que son amenazadas por sus padres, que resultan ser sus agresores, o su propio entorno familiar. Al igual, también tuvimos la presencia de la doctora María Paula Houghton, que es una médico ginecóloga de Colombia. Dijo que existiría un menor riesgo en la interrupción del embarazo en el caso de violación hasta las 20 y 24 semanas en relación a los riesgos del mismo parto. Y así como también el doctor Octavio Miranda, quien estuvo incluso de manera presencial en la Asamblea Nacional, en la mesa parlamentaria, y sostuvo que no se establezca un límite de edad gestacional para la interrupción voluntaria del embarazo para niñas y mujeres con discapacidad, mientras que para las mujeres mayores de edad el plazo máximo sería de 24 semanas. Decirles que el día de mañana nosotros vamos a continuar con este análisis y debate. El próximo viernes estaríamos ya votando la totalidad de este informe, y será puesto en conocimiento de la señora presidenta. Hay que decirle a toda la ciudadanía que este informe de la comisión no es vinculante. Legislador, pero 28 semanas implica más o menos 7 meses. Y a los 7 meses pueden nacer un niño. Bueno, de hecho, hay 7 mesinos. Es decir, sería un alto riesgo. Además, la operación, yo no sé si los médicos también puedan manejar una situación tan compleja, porque es ya un vientre completamente desarrollado y un feto en formación casi completa, diría yo. ¿No es un riesgo dejarlo a 28 semanas como mínimo, como máximo? Mire, eso ya es un tema que ha sido recogido por los expertos, ha sido recogido también de los criterios de médicos, tanto nacionales como internacionales, que acudieron y comparecieron a la mesa parlamentaria, y se ha puesto un número de semanas hasta 28. Y eso es un tema netamente técnico que ha sido recogido, y como ya lo he dicho, máximo son 28 semanas como tope. Legislador, ¿y qué pasa con el derecho de conciencia de los médicos? ¿También va a estar reglamentado? Sí, miren, nosotros el día de mañana vamos a continuar con el análisis y el debate. En cuanto a la objeción de conciencia, nosotros hemos señalado en este borrador que exista así como existen protecciones, existe también prohibiciones. En este caso, que el médico o el personal médico no sea judicializado, que no se le siga un proceso. Así también existen las prohibiciones de que no pueda no tratarse este procedimiento. Entonces recoge también todas las observaciones, este informe también de especialistas en el derecho, de abogados y también de médicos, por lo cual también a través del debate que estuvo en el primer debate ya en el seno de la Asamblea Nacional, se han recogido todas las observaciones y aportaciones, el cual contempla todo este borrador. Clarísima su criterio, legislador. Muchas gracias. Estoy con el tiempo. Muy gentil. Gracias, muchas gracias. Bueno, el asambleísta Alejandro Jaramillo es presidente de la Comisión de Justicia a propósito de el proyecto de ley que será discutido en la Asamblea Nacional la próxima semana, quizás a propósito de la temporalidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a una pausa. A regresar, Andrea volverá con información del mundo y también Arturo con los deportes.
Continuamos con noticias internacionales. Trasplantan por primera vez un corazón de cerdo a un hombre estadounidense de 57 años. Los cirujanos de la Universidad de Maryland fueron los pioneros en realizar esta operación durante 8 horas. Expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland lograron trasplantar con éxito el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un ser humano. Este trasplante de órganos es probado por primera vez, demostrando que puede funcionar como un corazón humano sin causar ningún rechazo inmediato en el cuerpo del paciente. David Bennett, de 57 años, se sometió a esta intervención quirúrgica tras sufrir una arritmia y encontrarse delicado de salud. La institución indicó que era la única opción disponible para el paciente. Esta operación se realizó hace 3 días en el centro médico de dicha universidad. Bennett es caracterizado por ser el primer ser humano con corazón de cerdo trasplantado. En septiembre del año pasado, en el centro de Langone de la Universidad de New York, se había realizado una intervención de trasplante de un riñón de cerdo a una mujer. Este caso fue peculiar porque la paciente estaba con muerte cerebral y se dio seguimiento al caso durante 54 horas. Un promedio de 110,000 estadounidenses están a la espera de un trasplante de órgano. Según datos oficiales citados por dicha universidad, 6,000 personas mueren cada año antes de ser favorecedores de una intervención quirúrgica. Y el mandatario mexicano Andrés López Obrador fue diagnosticado por segunda vez con coronavirus. El presidente padece síntomas leves y permanecerá aislado hasta su próxima recuperación. A sus 68 años, el presidente de México, Andrés López Obrador, anunció que dio positivo a una prueba de COVID-19 debido a una inusual gripe en una de sus conferencias de prensa. El gobernante mexicano tiene hipertensión, sufrió un infarto en el 2013 y en enero del 2021 ya fue diagnosticado con COVID-19. Pese a que a inicios de diciembre el mandatario López recibió una dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca, completando así su esquema de vacunación. En su cuenta de Twitter publicó: informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. Andrés explicó que en los próximos días el secretario de Gobernación, Adán Augusto, atenderá conferencias de prensa con normalidad. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López, envió un mensaje al gobernante AMLO después de que se diera a conocer la noticia de su segundo contagio. A través de su cuenta de Twitter, Hugo expresó: querido presidente, espero que se mejore muy pronto. Todo su equipo estamos atentos a su recuperación y dedicados a las tareas que nos ha encomendado. Confiamos en que muy pronto estará de regreso en las actividades públicas. El presidente mexicano ha recibido un sinnúmero de críticas por parte de expertos debido a su gestión durante la pandemia. México tiene la quinta cifra más alta del mundo por su oleada de contagios en meses festivos y con la llegada de la variante Ómicron. Y con esto culminamos la emisión estelar de Telediario. Gracias por sintonizarnos. Los vemos mañana a partir de las 6 de la mañana en todas nuestras emisiones. Buenas noches.